Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Mario Benedetti. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Volviendo al tema principal, para mí una forma mucho más fructífera de pensar en cómo llevar el ritmo de tu vida es pensar y concentrarte en dónde están las pausas, están dadas o las creo, cómo quiero que sean, con qué frecuencia, qué dimensión, qué tipo, qué propósito, y eso es un campo muy, muy fértil, ¿sabes? Para cualquiera. Bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada y gracias por hacer una pausa en vuestro día a día para compartir este espacio de conversación. Hoy tenemos a un invitado singular que argumenta que la pausa es un espacio fértil donde todos podemos cultivar la reflexión y la intención de nuestros próximos pasos. Robert Poynton se define como creador de espacios e investigador de la pausa. Este facilitador, coach y autor de varios libros vive con su familia en una casa remota en la cima de una colina y se dedica a inspirar a otras personas a explorar nuevos espacios de aprendizaje sobre sí mismos y sobre el mundo complejo que nos rodea. En esta conversación, Robert nos invita a tomar pausas para darnos cuenta y argumenta que nuestra sensación de prisa en esta era digital es algo que tiene ya muchos años y que nace a menudo dentro de nosotros. Todos tenemos 24 horas, pero la manera en que sentimos el tiempo y utilizamos las pausas puede marcar la diferencia de nuestro día y de nuestras vidas. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Robert un martes por la mañana. Muy buenos días, Robert, y bienvenido a este espacio Humanismo Digital. ¿Qué tal estás y cómo se ha despertado el día hoy en Arenas de San Pedro? Pues hubo una tormenta impresionante ayer y veo que hoy mismo el día tampoco se decide, está nublado. Yo vengo ahora muy relajado de una clase de yoga matinal, o sea Fantástico. Que me siento muy bien, ¿sabes? Fantástico, ideal. Muy bien, Robert, pues nada, lo dicho, agradecerte de entrada tu tiempo, que es algo siempre muy, muy valioso, y me apetecía mucho pues conocerte y hablar un poco sobre, porque te he descubierto a partir de leer tu libro, o uno de tus libros, pero antes de entrar en ello y en todo lo bueno que trae, suelo empezar estas conversaciones con la misma pregunta, y es esta, que ¿quién eres, Robert? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues yo me llamo Robert Poynton, soy inglés de nacionalidad, pero llevo 30 años viviendo en España, o sea que ya no sé de qué país soy. Yo me dedico pues la verdad es que a bastantes cosas, pero yo diría crear espacios, es la forma más fácil de describirlo. Esos pueden ser espacios de retiro o parte de un programa de liderazgo o incluso una conversación con una persona. Pero me dedico a crear eso y muchas veces utilizando herramientas poco usuales como la improvisación de teatro, que he utilizado mucho en técnicas de fomentación de equipos de liderazgo y cosas esas. Y últimamente con la pandemia, pues todo como para todos, mi vida ha cambiado radicalmente. Entonces ahora mismo mi aventura última se llama Yellow, como el color en inglés. Y son espacios de grupos pequeños de aprendizaje que se reúnen cada 6-8 personas cada 2 semanas durante un periodo de meses con el fin de crear como si fuera un espacio donde uno puede estar de otra manera y explorar otros temas que no tienen donde explorarse en la vida normal, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo estoy haciendo ahora. Lo que me ha traído hasta ahí, pues muchísimas cosas. Suelo decir sobre lo de Yellow, que es muy recién, obviamente, con lo de la pandemia, pero suelo decir que tengo la sensación de que todo lo que he hecho en mi vida me ha preparado y traído hasta Yellow, ¿sabes? Uh-huh. Físicamente lo que me hizo venir a España, como
todo el mundo puede suponer, es el amor, ¿sabes? Mi mujer, que es española, madrileña. Y Arensa de San Pedro en concreto fue un instinto, una intuición nuestra de querer criar a la familia en un entorno no urbano, ¿sabes? Con contacto con la naturaleza, con espacio abierto, y bueno, y nos enamoró también del pueblo y del paisaje, y he vivido aquí más tiempo que en cualquier sitio en mi vida, ¿sabes? O sea, no creo que los locales me consideran como arenense, pero bueno. Pero estás casi ahí, ¿no? Casi ahí. El otro día estuve en el banco y me di cuenta que conocía a toda la gente en el banco que estaba ahí trabajando y todos los clientes que estaban ahí esperando. O sea que vida de pueblo. Fantástico. Muy bien, suena muy bien, Robert. Y como te decía, yo te he descubierto hace poco, pues leyendo este libro, un pequeño gran libro que me ha parecido muy valioso, que es este, ¿no? Pausa, no eres una lista de tareas pendientes de Koban Libros. Y me gustaría preguntarte para qué lo escribiste y de qué trata. Sí, bueno, se trata realmente de nuestra relación con el tiempo. De eso va. El origen del libro es curioso porque la idea no fue mía. O sea que yo, como he mencionado ya, llevo muchos años trabajando con técnicas lúdicas, juguetonas, para trabajar en equipo, principalmente improvisación de teatro. Entonces, muchas veces cuando voy a Londres, que hago ese viaje o hacía ese viaje a menudo, pues para mí I+D, como si fuera, junto a un grupo de amigos, compañeros, colegas, como para jugar, para descubrir y explorar sin objetivo fijo, sin un cliente, sin una cosa, ¿no? Y una vez fue, hace muchos años ya, 5 o 6 años, pues me interesó el tema del ritmo, de la improvisación. La improvisación en el teatro se supone que va de pensar muy rápidamente. Y mucha gente me comentaba, eso no lo podría hacer porque no pienso lo suficientemente rápido. Mi experiencia de trabajar con profesionales en ese campo, profesionales del teatro, es que concretamente lo que no hacen es pensar rápidamente. Hacen otras cosas, pero no es eso. Entonces, tenía la teoría de que sería interesante explorar el tema del ritmo y concretamente la pausa dentro de la improvisación para ver si fuera posible mejorar los resultados para uno que era novato en este tema. Entonces hice una sesión de experimento, de juegos con amigos para explorar ese tema. La verdad es que la sesión no funcionó demasiado bien, o sea que no me salió muy bien, pero la conversación sobre la pausa que habíamos tenido justo al principio, como nada más llegar, qué es la pausa, por qué has venido, qué quiere decir para ti, fue muy, muy interesante. Y luego después en el pub, porque ir al pub siempre es parte de esas cosas, 3 personas por separado y independientes que no se conocían entre ellos, se acercaron a mí, cada uno por su lado, y me dijo, ¿cuándo sale el libro? Y yo como, ¿qué libro? ¿De qué habláis? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Entonces, un poco escéptico tengo que decir, porque yo digo, yo qué sé de la pausa, de qué va eso, no tengo ni idea. Pero bueno, lo pensé un poco y me acerqué a mi editorial, a mi editora en Londres, que es Do Books, que trabaja con Koban en Barcelona, y dije a Miranda, pues, ¿esto te interesaría? Y ella dijo que sí enseguida. Y yo, pues, pero vamos, aquí hay algo, ¿no? Entonces así empezó, y fue eso, una exploración de esta palabra y este concepto tan familiar. Nadie dice qué es una pausa, pero si te paras un momento a decir, ¿pero qué es una pausa? ¿Qué duración tiene una pausa? ¿Un año sabático es una pausa? ¿Un momento de tensión en una conversación, en una empresa, es una pausa? Te das cuenta que, oye, que hay mucho aquí que no es tan obvio como pensaba, ¿no? Por lo tanto, yo me considero un investigador más que un experto sobre el tema. Hay veces cuando doy charlas sobre el tema que alguien me presenta como un experto sobre la pausa y eso no sé lo que es, no sé lo que sería y desde luego yo no lo soy. Lo que sí es que estoy muy interesado en eso, los ritmos de la vida y me parece que pensar en más simplemente, o sea que cómo, dónde y cuándo haces pausas pequeñas, cortas o largas, es una forma de intervenir y dar forma a tu experiencia, a tu vida,
tanto laboral como personal, que es muy interesante porque cada uno lo puede componer para sí mismo. Y eso lo contrasto en el libro con la idea en inglés de work-life balance, ¿no? Ese equilibrio tan frágil entre lo que se supone es la vida y lo que se supone es separado, que es el trabajo, y que hay un tipo de guerra ahí. Y bueno, eso no, para mí no creo que es una idea muy fructífera. Yo llevo muchos años trabajando en la escuela de business en la Universidad de Oxford, y cuando miles de personas de todo el mundo, de todas las ocupaciones que puedes imaginar, han dicho, no, tengo un pequeño problema con mi work-life balance, dices, no puede ser que toda esta gente lo tiene mal, es que el concepto está mal. Y bueno, sin entrar en los detalles, simplemente sin pensar más, y dices, ¿qué es un trabajo que no tiene vida dentro de él? ¿Sabes? Un trabajo sin ninguna pizca de vida, sin algo que te anima, es un trabajo cuestionable, limitado, tal y cual. ¿Y quién me va a decir que la vida, y si por eso entendemos las relaciones familiares, todo lo que no es estar en la oficina, pues no me digas que esto no sea trabajo? O sea, háblame de una relación con tu pareja o tus hijos o tus padres que no cuesta trabajo, ¿sabes? Entonces esa división es falsa, ¿no? Y la verdad es que la pandemia nos ha borrado esa división hasta un cierto punto, que conlleva otros problemas, desde luego. Pero volviendo al tema principal, para mí una forma mucho más fructífera de pensar en cómo llevar el ritmo de tu vida es pensar y concentrarte en dónde están las pausas, están dadas o las creo, cómo quiero que sean, con qué frecuencia, qué dimensión, qué tipo, qué propósito, y eso es un campo muy, muy fértil, ¿sabes? Para cualquiera. Totalmente de acuerdo, y muy interesante tu mirada. Fíjate, en el libro dices además, en relación a esto, y que me conecta además con este mix de personas y de tecnología con el que convivimos, dices, las máquinas están diseñadas para funcionar constantemente, pero las personas no. Y por tanto es necesario desarrollar esa capacidad de hacer más pausas, más intencionales, más sostenibles, que no simplemente un fin de semana o unas vacaciones que son reparadoras, pero que tienen un impacto muy poco duradero, ¿no? Entonces, ¿puedes poner algún ejemplo de cómo pueden ser esas pequeñas o grandes pausas a las que te refieres? Sí, o sea que yo hablo de tres campos realmente, hábitos y rutinas. Una que me encantó es un CEO que conozco, que trabajaba en una empresa de alta tecnología en Oxford, que decía al final de cada día se dejaba un espacio de 5 minutos. Lo llamaba por la canción de Dave Brubeck, ¿no? Take 5. ¿Sabes? Que curiosamente esta canción tiene 5 minutos y 8 segundos. ¿Sabes? O sea que, entonces, este señor lo que haría es que se dejaría, tenía un despacho propio, como era el jefe, pero él cerraba la puerta y esos 5 minutos al final del día, antes de subir el coche y ir a su casa, no tenía ningún propósito, ningún objetivo definido. Y él me contaba que a veces, en ese espacio se le vendría algo a la mente que se le había olvidado, a veces anticiparía el día siguiente, a veces sería como soñar, era un espacio abierto, libre, ¿no? Entonces, eso lo hizo porque quiso como si fuera limpiar, dejar el trabajo en el trabajo y llegar a casa limpio, ¿no? No arrastrar cosas, ¿no? Entonces esa pequeña pausa era para él un momento de transición. Eso sería uno a escala pequeña, a diario en ese caso. Pues uno pues al nivel semanal, eso es bastante más común ahora, menos común cuando escribió el libro, sería el día sin pantalla, el día de digital detox, como se llama en inglés, ¿no? Cuando limitas o dejas completamente de lado el teléfono o el iPad o lo que fuera y te desconectas completamente de los medios electrónicos, que obviamente hace eco de la tradición milenaria del Shabbat, ¿no? Del día de descanso, que está en todas las tradiciones grandes, ¿no? Uno a una escala mucho más mayor sería pues el más famoso, Bill Gates, que Bill Gates cuando trabajaba en Microsoft tomaba una semana cada 2 años, o sea, 5 días laborales cada 2 años,
para ir a una cabaña en el bosque, desconectado completamente de la comunicación, advertido a todos sus compañeros y colegas, y llevaría cosas para leer, pero cosas que no tienen nada que ver con el negocio. O sea, y ahí se pondría a contemplar, digamos, un horizonte más lejano. Y aunque no fuera la intención concreta, de ahí salieron unos cambios radicales importantes en la estrategia de Microsoft. No porque estaba haciendo un retiro de estrategia, sino porque se estaba abriendo a pensar ¿a dónde va el mundo? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Cómo me siento yo? Lo que fuera, ¿no? Entonces eso es realmente una pausa a escala bastante grande. Aún más grande sería el diseñador alemán neoyorquino que se llama Stefan Sagmeister, que es uno que cada 7 años toma un año entero, que cierra el estudio que tiene y se pone en modo exploración, descubrimiento. Y él lo ha hecho 2 o 3 veces y tiene una disciplina bastante rigurosa, o sea que en una de esas pausas largas rechazó un brief del entonces candidato a la presidencia americana, Barack Obama. ¿Sabes? No está mal. Tiene que tener mucho coraje. Y él mismo cuenta que al principio tenía el miedo, como tendría cualquiera, de que qué va a pasar a la vuelta, que va a desaparecer el negocio y que yo qué hago. Y esto es un tipo de suicidio intencional. Y la experiencia que cuenta él, por lo menos, fue que realmente al revés, en 2 sentidos. Primero, que las ideas, la inspiración, negocio creativo, obviamente, del futuro del negocio venían de esas exploraciones. Estaba escuchando, leyendo, hablando con gente y estímulos completamente diferentes que normal y que sus competidores. Y segundo, que obviamente tenía el negocio medio establecido ya tenía una reputación. Por lo tanto, la escasez, la falta de Stefan Sagmeister no hacía nada más que crear un deseo, como es normal en cuanto tengas una cierta reputación, de más. Entonces, pues cuando volvió, pues había clientes a la espera como muy deseosos de trabajar con él. O sea que a eso me refiero, desde 30 segundos antes de entrar en tu casa, ¿sabes? Hasta eso, 1 año cada 7 años. Y lo bonito de todo eso es que no hay una receta. Yo no te puedo decir que debes hacer, Joan. Es para ti, que lo pienses tú, que lo compones tú, que investigas, exploras, experimentas y... Son ejemplos buenísimos y me gusta mucho que utilices esas palabras, ¿no? De exploración, de contemplación, incluso en personas muy reputadas que están en entornos muy exigentes y que de manera intencional hacen esa pausa. Escuchándote pensaba, por ejemplo, cuando vemos los Juegos Olímpicos y ves un saltador de pértiga o otro tipo de pruebas en las que realmente paran, se concentran, respiran, y nos parece como parte de su protocolo. No veríamos quizá muy normal que un saltador de pértiga salga a la pista y precipitadamente corra hacia su objetivo, ¿no? Y en cambio está muy normalizado en eso. Y en otros temas, otras áreas de la vida que son pues más habituales en todos nosotros, que no somos saltadores de pértiga, pues no hacemos ni esa pausa de 30 segundos que tú decías, ¿no? Para antes de... A mi madre me dice, Joan, respira. Algo tan simple como esto. Para y respira. Y tiene que ver con esos 30 segundos que tú decías, ¿no? Eso es la pausa original, la respiración, pero si puedes ir aún más, a escala aún más pequeña... comenté que vine de una clase de yoga, ¿no? Y claro, en el yoga hay una práctica que es que entre inhalación y exhalación hay una pausa. Cuando o sea que hasta dentro, una respiración en sí puede ser una pausa, pero también puedes ir más pequeño y buscar ese momento de punto de inflexión entre inhalar y exhalar, que es un momento como muy quieto, ¿sabes? Y puedes ahí tienes en pequeño mucho de lo que estoy invitando a la gente a considerar, que es que puedes apresurar la inhalación o la exhalación después de la otra parte de la respiración, o puedes esperar a que se te viene, porque va a venir. O sea, que no te vas a asfixiar, ¿eh? Entonces, ese es un poco dejar las cosas ocurrir en su momento, ¿no? Pero, si me permites, hay una cosa interesante que en lo que has dicho, que es no nos permitimos eso, nos parece igual normal en los atletas, ¿no? Entonces aquí para mí hay una paradoja, que es que si queremos hacer algo diferente, ¿sabes? A un nivel personal o al nivel
empresarial o nivel sociedad, ¿sabes? Como con todos los problemas planetarios que tenemos ahora. Necesitamos algo que no tenemos. Las respuestas no las tenemos. Entonces, ¿cómo es que pensamos que vamos a sacar la posibilidad nueva o una respuesta creativa o innovadora haciendo y rellenando todo el tiempo que tenemos con lo que ya sabemos hacer? ¿De dónde va a venir? Es una paradoja. Entonces, el mismo impulso que dice, oye, no puedo hacer eso, no tengo tiempo para eso porque tengo problemas importantes para resolver, dices, bueno, vamos a ver, si son problemas que sabes ya resolver, que las técnicas y los recursos que ya tienes, pues entonces pues sentir estrés o prisas, pero es que se sabe cómo se va a hacer. Y si no se sabe, ¿va a salir la respuesta adecuada haciendo más de lo que ya sabemos hacer? Me parece que no. Y entonces, hasta las prisas y la ansiedad y las ganas que tenemos de resolver problemas o ser productivo, que en sí se puede cuestionar también, pero bueno, ponte que eso es el caso, necesitan la pausa dentro de ellos, ¿no? Y yo digo que la pausa no es lo opuesto a la acción, es parte de la acción. Y eso es lo que ves con el atleta que está ahí esperando, haciendo su rutina interna, preparándose para lo que es una cosa muy dramática, ¿no? Fantástico. De hecho, fíjate, estás tú ahí en Arenas después de tu clase de yoga, yo aquí en Barcelona con un vecino de obras. Pido disculpas a la audiencia si se escuchan ruidos aquí extraños. Y fíjate, a pesar de que estamos en entornos distintos, pues estamos en el mismo planeta, en un mundo así competitivo, global, cada vez más digital. Y como decías ahora, ¿no? Parece como muy presentable estar muy activo, ser productivo, eficiente. Pero tú nos invitas también en el libro a distinguir entre acción y actividad. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, claro. Esa es una distinción que yo aprendí a través de ese lenguaje de improvisación de teatro. Y si te pones en el teatro para mí no me interesa como un laboratorio, ¿no? De analizar cosas que están pasando, ¿no? Pero en el teatro, cuando unos improvisadores están intentando enganchar un público, entretenerles, haciendo una historia, pues necesitan crear acción. Eso es lo que el público quiere, que pase algo, ¿no? Y no tienen un guión, un guionista, están haciéndolo en ese mismo momento, ¿no? Entonces, ellos dicen entonces que la acción es lo que avanza la historia, donde hay un cambio. Muchas veces hablan de un cambio emocional o en los personajes en la historia o en el público respondiendo a los personajes en el escenario, y lo contrastan con actividad, que es simplemente hacer cosas por rellenar espacios o huecos, ¿sabes? Que es hacer acción, lo que parecen acciones, lo puedes llamar acciones, pero realmente que no cambian nada, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo en la franquicia de las películas de James Bond de toda la vida. Ha cambiado un poco últimamente, pero en la tradición siempre empieza con una persecución, ¿no? Bond está intentando escaparse de alguien, o en esquís, o en paracaídas, o en un barco, un jet ski, lo que fuera, ¿no? Pero realmente eso es lo que llamaría yo, en estos términos, actividad, porque todos sabemos que no le van a pillar. Es lo que llaman en el cine espectáculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una distinción interesante de analizar lo que hace uno mismo y decir cuáles son las cosas que hago que realmente introducen la posibilidad de un cambio. Y cuáles son las cosas que rellenan a espacios, ¿sabes? Simplemente, ¿no? O sea, ponte en una reunión. O sea, que vamos a todos así reunirnos y decir lo que decimos cada uno cada semana, que hay que cuidar con este mercado, o ojo con este equipo que no está funcionando bien, o vamos a decir, mira, yo creo que aquí estamos perdiendo una oportunidad. ¿Sabes? Que de repente te puedes imaginar la sala y dices, pero ¿de qué? A ver, eso es el cambio a que me refiero, no el cambio que es un programa de cambio, sino que en ese momento emocionalmente la gente dice, uy, esto es de verdad, a ver qué quiere decir, a ver si estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí esa diferencia entre dos tipos de conversación es muy importante. La actividad hasta un cierto punto es necesario, pero si todo lo que estás haciendo es actividad, pues no va a ser ni muy satisfactorio ni muy productivo, pero vas a tener la sensación de que estás corriendo y estresado y muy ocupado.
Así es. Y aunque parezca presentable... Es un tipo de defensa psicológico también, porque todo eso, o sea, recurrir a ello, a veces lo hacemos inconscientemente para evitar esa conversación difícil o ese punto de acción, ¿no? Entonces, otra vez, la pausa ahí es importante porque si todo está lleno, ¿dónde está el espacio para darte cuenta que hace falta otro tipo de conversación o de comentario? Sí, muy de acuerdo. Me haces pensar en la bicicleta, ¿no? Y no dejar de pedalear porque si no se cae y a lo mejor no nos hemos parado a ver si el rumbo es el correcto o si estamos dejando al compañero demasiado atrás o muchas más cosas, ¿no? O sea, es necesario parar, ¿no? Y es verdad, pensando en esa necesidad de esa parada, porque el mundo va demasiado deprisa, ¿no? Aunque sea el tópico, ¿no? Pero ese concepto de lo que va rápido, lo que va lento, también son conceptos que requieren una cierta reflexión, ¿verdad? Y hablas de ello en el libro, ¿verdad? Sí, porque eso de que el mundo va muy rápido, eso en cierto sentido es indudable. O sea, que yo conocí hace unos años alguien cuyo padre había sido el primero en traer un autobús desde Ávila capital hasta Rennes San Pedro, que pasa por 2 puertos de montaña y era un viaje de todo un día. En el primer puerto bajaban los hombres a empujar el autobús, en el segundo puerto bajaba todo el mundo porque el autobús no podía y era un viaje de un día. Ahora subo al coche y estoy ahí en 1 hora. Entonces, en ese sentido es indudable. Pero lo que es muy interesante es que si indagas un poco más en la historia, la sensación de que todo va demasiado rápido es tiene por lo menos 2 o 3 siglos, sino 2 o 3 milenios, ¿no? Hay muchos datos y comentarios de escritores como Goethe, ¿sabes? O otros figuras históricas diciendo a principios del siglo XIX que el ser humano no puede aguantar eso. Hablando del barco de vapor, ¿no? Los victorianos, cuando empezaron los trenes en mi país, pues había una teoría seria que decía que por encima de 30 millas por hora el cuerpo humano se iba a hacerse pedazo, ¿sabes? Wow. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que aunque sea verdad de que los ritmos y las tecnologías van avanzando y cada vez más rápido, que realmente la sensación de prisa es algo dentro de nosotros, independiente de la tecnología. Porque si la gente lo ha sentido cuando las cosas iban para nosotros súper lentos, es que nos miremos a nosotros mismos y decir, tiene que ver con respuestas, ¿no? Si vamos al deporte, otra vez los mejores tenistas del mundo o los pateadores de béisbol o cricket, se han hecho estudios fisiológicos de ellos y los mejores, como si son capaces de responder más tarde. Quiero decir que son capaces de tomar una pausa. Cuando decimos, no, parece que este jugador tiene todo el tiempo del mundo, resulta que hay una cierta verdad ahí, son microsegundos. Entonces, esa capacidad de tomar o estar tranquilo dentro de lo que es un proceso acelerado es lo que yo creo que valga, ¿sabes? Que vale. Fantástico. De hecho, lo introduces no solamente en el libro el concepto para sensibilizar, sino que das también herramientas. Y fíjate, estamos ahora mismo conversando, disfrutando tú y yo de esta conversación que es básicamente sonido, las personas que nos escuchan en un podcast, pero me interesa también que hablemos un poco sobre el silencio. Hablas del silencio como un espacio fértil. Entonces, ¿puedes poner algunos ejemplos que desarrollen eso? Sí, bueno, el ejemplo más común es en una conversación cuando hay silencio, quiere decir que la gente está pensando. O sea que en Yellow, por ejemplo, lo que hemos notado es que el grupo poco a poco aprende a aguantar bastante silencio porque llegan a ser cómodos sin hablar y no hablan por hablar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los comentarios que salen después del silencio, como cada uno ha estado contemplando, pensando si merece la pena decir lo que van a decir, suelen ser de una calidad mucho más alta, ¿sabes? O sea que muchas veces la sensación cuando estás en silencio de que alguien como si fuera, te roba las palabras, o sea, que dice lo que tú estabas pensando. Eso no pasa sin el silencio. Porque es un tipo de batalla de a ver quién dice la cosa más lista, más rápida, más impactante, ¿no? Entonces, el silencio
crea la posibilidad entre un grupo de personas de una conexión más sutil, diría yo. Eso es una cosa. Otro ejemplo clarísimo es que entrevistas que hice con músicos profesionales, desde jazz hasta la música clásica, dicen, pero el silencio es parte de la música. Sin silencio no hay música, ¿no? Y yo creo que la música es una buenísima metáfora aquí, porque una buena pieza de música, del estilo que sea, tiene variación en sonido, en ritmo, en armonía, en todo eso. Y yo creo que nuestras vidas tienen que ser así, no tienen que ser monótonos de metrónomo, ¿no? Entonces, el silencio también, otro valor que tiene es que si tú dejas un espacio a los demás, es un acto generoso. O sea, que si tienes hijos de teenage, por ejemplo, o sea que es mucho más potente dejar un silencio para que hablen ellos, a hacerles la pregunta, ¿qué tal tu día? Bien. ¿Qué has hecho? La pregunta siempre, la respuesta es siempre. Sin embargo, si estás ahí tranquilo, dices, oye, estaba pensando, ¿no? O sea que yo creo que es además es que para mí el silencio tiene una belleza en sí. Igual digo eso por donde vivo, pero es que cuando te pones a escuchar y no haces ruido tú, aquí por lo menos oyes los pájaros, los insectos, el agua de la cascada y te sensibilizas más. Es como si aumentas la perceptividad de tu organismo. Muchas veces tuvimos un invitado el fin de semana que viene de Madrid y aunque es un amigo que viene a menudo, él todo el día está comentando que yo oigo cosas que él no oye. Digo, pues mira, viene mi hijo. Dice, ¿cómo sabes? Y digo, pues lo oigo. Y dice, pero yo no he escuchado nada. Y en un minuto más, porque yo al estar aquí en silencio mucho, o sea, que es como si fuera el rango al alcance de mis sentidos va más allá. Entonces uno se vuelve más sensible. De hecho, me haces pensar que el mismo silencio es música. En un mundo de tanto ruido, quizá más en la gran ciudad, es decir, poder disfrutar del silencio, ese que te invita a escuchar lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa dentro, es casi un lujo. Un lujo que se puede ir a buscar y que además invitas y das herramientas. Bueno, y has tomado decisiones también para ir a buscar espacios que te permitan esas cosas, ¿no? Claro. Y un paso aún más fácil, si te resulta difícil tomar esos pasos por las circunstancias del momento, es simplemente cuestionar la necesidad de rellenar todo el espacio con ruido, ¿no? Yo 30 años viviendo aquí y aún así, por lo menos los madrileños, o sea, digo, ¿cómo puede ser que esta gente necesita hacer tanto ruido siempre? ¿Sabes? Es que no vale con conversar, hay que pegarse gritos, ¿sabes? Y tiene su energía y su cosa cachonda, ¿sabes? O sea, es gente muy animada. Pero si es siempre así, dices, oye, igual que en Inglaterra podrías decir, oye, tío, que anímate un poco, ¿no? De vez en cuando. Ese es buen punto, depende del punto de referencia. Para un italiano, quizá los españoles somos tranquilos, ¿no? O más que ellos, ¿no? Es verdad. Es verdad. Sí. Muy bien, Robert. Fíjate, hablamos también de esa necesidad de pausas y en el libro también desarrollas la oportunidad de desarrollar ese tipo de hábitos saludables, ¿no? Y claro, te hace pensar al leerlo, pues claro, todos estamos interactuando y operando en un mundo muy activo y en un mundo que no para. Entonces, ¿cómo se pueden adquirir esos hábitos saludables, de pausas, cuando estamos interactuando con otras personas que quizá no están en el mismo modo? ¿Cómo convive eso? Pues yo creo que hay que buscar el momento de transición es muy útil, ¿no? Porque es muy fácil olvidar esas cosas. Por mucho que quieras tomar una pausa, se te olvida, estás metido en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes iba a decir, ¿sabes? Cuando subes al coche para ir a la oficina, pues poner en tu llavero algo te recuerda de eso y tomar pues unos segundos antes de arrancar el coche. Pero hoy en día que mucha gente, yo incluso, pues no vamos ya a la oficina, sino estamos en casa, pues puedes hacer lo mismo referente a abrir el Zoom, ¿no? Dejarte, pues, aunque sea 10 segundos. O lo puedes hacer, una cosa que hago yo a menudo, es al principio de una reunión de Zoom, pues hacemos un momento de toma de
presencia, como si fuera de sentir la silla donde estás sentado, o el suelo, o lo que sea. Entonces, esos momentos de transición son buenos porque te recuerdan, ¿no?, de esa necesidad. Alguien me habla últimamente de una empresa que ha decidido que no se puede empezar una reunión virtual de esas en la hora. Tiene que empezar a y10. Y eso hace que siempre hay 10 minutos como de barbecho, como si fuera, entre reunión y reunión, porque son conscientes de que mucha gente hoy en día está 8 horas de una llamada a otra, y que ese inciso que por lo menos te permita abrir. Entonces, utilizar las transiciones es uno. Como es obvio, pues establecer hábitos propios, que puede ser eso del sábado sin pantalla, o la clase de yoga mía el martes por la mañana, o yo qué sé, puede ser un hábito cuando tomas una taza de café o té, pues que tomas la taza de té o café, que no chequeas los correos mientras, o no escuchas música, te tomas el café, lo saboreas, lo hueles, y tienes un momento así. Otra sugerencia que ha surgido en este tipo de charlas es una cosa que me encanta, que conozco a alguna gente que lo hace, que eliges una canción que te encanta, ¿sabes? Una canción corta, en 3 minutos, 4 minutos, y te permites, en un momento dado del día, pues cuando necesitas un cambio, o te encuentras agobiado o cansado, lo que fuera, entonces te pones unos cascos, escuchas esa canción y no haces otra cosa, menos bailar si te apetece, si nadie te mira, ¿sabes? Entonces, puede ser un trabajo en sí muy, muy creativo, muy personal, buscarte los momentos que te van a ti, ¿sabes? Y como digo, va a ser diferente para cada uno, pero aprovechar las transiciones es una cosa muy útil, ¿no? Yo creo que es muy interesante y además, suena muy lógico además, ¿no? Es decir, antes de entrar en una reunión de 1 hora, parar unos minutos para estar en la mejor disposición para los siguientes 57 parece como muy razonable, ¿no? Y a veces por evitar la prisa y la conexión, los 3 minutos o los 30 segundos. Hace años yo tenía una cliente que era pues un alto ejecutivo en una empresa de medios alemanes, ¿sabes? Muy importante, muy importante. Pero ella tenía suficientemente autoconocimiento para saber que tenía el hábito, por muy alemana que fuera, de llegar siempre tarde. Cosa que a veces la gente con mucho nivel se pueden permitir, ¿no? Porque los demás les esperan, ¿no? Pero ella tenía ese tema de que, y consciente de que estaba siempre entrando en una sala cuando la reunión había empezado. Entonces yo pasé con ella, eso en los días que podíamos estar físicamente juntos, pues entre media hora y 40 minutos, ensayando cómo entrar en una sala, pero no con el fin de encontrar la manera de hacerlo, sino con el fin de explorar lo que es posible. Y la verdad es que es una paleta enormemente rica cuando te pones a investigarlo, porque puedes cambiar la orientación, posición, gesto, ánimo. Hay mucho disponible en lo físico, incluso antes de que empieces a hablar, ¿no? Y luego más todo lo que dices, si haces una broma, si de ti misma o lo que fuera, ¿no? Pero nada de eso vas a hacer si llegas deprisa y entras. O sea, para decir cómo quiero entrar, en su caso, tienes que tomar por lo menos 3 segundos. Igual 3 segundos es suficiente. Y por mucha prisa que tengas, no me digas que no tienes 3 segundos, ¿sabes? Pero esos 3 segundos te permiten decir, no, esto son amigos, voy a gastar una broma a mis expensas. O no, esto es muy tenso, entonces voy a hablar con mucho respeto. Y puedes elegir. Pero si no tienes esa pausita... Fantástico, fantástico. Son buenísimos ejemplos muy concretos y producto de la experiencia. Y fíjate, me conectan con algo que también escribes en el libro, que son esas herramientas que das al final y que me parecen muy útiles. Y en concreto, me gustó la del escáner, porque creo que nos ayuda a ser conscientes y esa consciencia que precede, digamos, a las decisiones, a la acción. ¿Puedes explicar esta en particular? ¿En qué consiste esto? Es mucho más fácil explicar con imagen, pero bueno, voy a intentar, ¿no? Porque la idea es que es una forma de como si fuera dibujar un periodo del tiempo, ¿no? Y digo en un periodo de tiempo porque puede ser un día o una semana, un mes, un año. Entonces, utilizas solo 2 figuras para representar ese tiempo, que es un 1, una barra, y un círculo, un 0. O sea que concíbelo como quieras, ¿no?
aquí es la sutileza, ¿no? Es que no es que ponte que estás, que quieres ver cómo es mi semana, ¿sabes? Entonces, no es que pongas un 0 para cada hora o cada día. Lo que representas es cómo sientes ese periodo del tiempo, ¿no? Entonces, ponte que el lunes suele ser muy relajado porque nadie te está persiguiendo, no tienes cosas ya amontonándose, pues pondrás pues una serie de ceros con igual algún 1 de una reunión regular que tienes, y igual ya jueves, miércoles igual no hay menos o más figuras, lo que sea, y el viernes ya es todo barras, todo unos, porque es que todo se amontona, ¿no? Entonces eso, lo que, como digo, que no es un mapping estricto, es una forma de representar visualmente tus sensaciones, y luego sobre eso puedes decir, eso está bien, me gusta cómo está eso, y puedes decir perfectamente, sí, está fenomenal, me encanta esa celebración de la semana, o puedes decir, pues sería mucho mejor que por lo menos aquí hubiera algo que me diera un espacio para recargarme, para lo que fuera dentro de lo que es el viernes. Entonces los viernes pues voy a ir al gimnasio media hora, donde nadie me puede interrumpir, y eso es una cosa de paso que comento, que una pausa puede ser muy activa. O sea, ir al gimnasio puede ser una pausa. Si te desconecta, pausa no es ahí solo sentarte con las piernas cruzadas en contemplación. Eso es una forma de hacerlo. Entonces, o al revés, puedes decir, pues la verdad es que los lunes vagueo demasiado, ¿no? Entonces, pues voy a ponerme una cosa más activa en ese espacio para activarlo un poco más, y igual así me ahorro, ¿no? Y luego puedes volver a hacerlo un periodo más tarde, volver a dibujarlo, ver si es satisfactorio, ajustar, hacer más de lo mismo, y puedes elegir un periodo de tiempo como he hecho en este ejemplo de una semana, o puedes hacer un día o un año, puedes hacer el año pasado o puedes hacer el año que viene. ¿Cómo quieres que sea? Dibújatelo y luego pensar pues qué tendría que hacer para que tuviera esa forma. Entonces, es muy visual y muy visual, sí. Y como dices, ¿no? Te ayuda a ver o anticipar, ¿no? Y depende de cómo. Nos desconecta de la agenda, ¿no? Nos desconecta un poco de la agenda como recurso habitual, ¿no? Y eso es lo que es por eso he enfatizado eso de que no es cuestión de en cada hora, no es rellenar un formulario, no es decir, lunes a las 9, 1, lunes a las 10, 0, lunes, no, es igual, por ejemplo, tú puedes poner 3 ceros porque, yo qué sé, haces un viaje de tren donde no hay cobertura de móvil y es un paisaje precioso y es 20 minutos, totalmente, pero ocupa en tu sensación 3 ceros, totalmente, y el resto del día son 2 barras, ¿no? Totalmente. Entonces, pero lo que sí aquí es que para la gente visual, esa herramienta para unos es una revolución. Pues yo me acuerdo uno, le expliqué eso en un taller y él dice, pero es que esto es impresionante, ya veo mi día. O sea que lo veo mi semana y veo lo que está mal. Entonces, si eres visual, pues esa herramienta te puede venir muy bien. Y a lo mejor, Robert, algún día, a lo mejor muy cercano, la tecnología nos ayuda también y tenemos algún tipo de dispositivo. No es un juego de palabras, es una especie de, como el foco está en los sentimientos, una especie de sentímetro que nos ayude a medir cómo nos sentimos en cada momento, algún tipo de... Claro, porque ese punto, Joan, me parece precioso, porque lo que nunca me ha funcionado a mí, eso años antes de escribir este libro, era lo de planear el tiempo en detalle de forma anticipada. Porque yo digo, si me pongo tener idea brillante el jueves por la mañana a las 10, o hacer mis cuentas, que es una cosa que me aburre. O sea que, porque lo que me falta en ese sistema soy yo. O sea, yo tengo que manejar mi tiempo en función de cómo me siento. Y cuando me siento inspirado, mejor me ponga a escribir, pero ya. Porque si espero una hora, eso lo hago después de comer, pues se me habrá ido. Porque cuando escribes, pues son cosas muy fugaces, ideas muy efímeras que no puedes garantizar que vuelvan. Y igual cuando no tengo energía o motivación para hacer nada más, pues mejor me hago una cosa que me aburre, porque por lo menos pues cumplo y hago las cuentas y ya están hechas. Y bueno, y esos humores que voy a tener son parte de la cosa, ¿no? Entonces, volviendo a la pausa, es
también este método de utilizar el tiempo es una invitación a que te tomes conciencia de qué es lo que necesitas tú en cada momento. Porque hay momentos para no pausar. Dices, pues, ¿para qué voy a pausar si ahora estoy inspirado? Estás en flow. Totalmente de acuerdo. Exacto. Muy bien. Robert, te preguntaría muchas más cosas, pero nos quedamos casi sin tiempo, así que te haré una penúltima pregunta y que para que sea lo más concreta y práctica para la gente que nos escucha, ¿no? Que sería cómo podemos invitar a las personas que nos escuchan a hacer algo distinto o algo a dejar de hacer para no aplazar sus pausas al fin de semana, a las vacaciones, o peor aún, a una jubilación más o menos lejana. Ya, la última pausa, ¿no? Yo creo que hay un cambio de actitud, y eso es el principio y al final también. Igual, o sea, lo que quiero decir es que es reconocer que tenemos un cierto poder sobre nuestro tiempo. Y la idea de que somos o estamos sujetos a imposiciones que vienen de fuera y que no tenemos la posibilidad de actuar o elegir para nosotros mismos, no es verdad. Obviamente no es tan fácil. Estamos sujetos a presiones, demandas, todo eso. Pero por lo menos a escala pequeña sí tú puedes elegir para 30 segundos o 2 minutos. Alguien me contó una historia el otro día era alguien que había leído el libro, que me escribió, que había hecho un día de ver a 2 o 3 clientes y estaba llegando a su casa y estaba casi al final de una canción que le encantaba. Entonces paró el coche 300 metros antes para escuchar los últimos 3 minutos 11 segundos de la canción. Uh-huh. Entonces, claro que estaba deseando llegar a casa para su familia, pero se permitió eso. ¿Por qué? Porque se dio permiso y reconoció que yo puedo elegir pararme. Entonces, eso para mí es la clave. Digo, es el principio y el final, porque realmente es el final, porque cuando uno se siente realmente autor de su propio tiempo, eso es una sensación muy gratificante, muy, muy potente, ¿no? Entonces, pero también tienes que empezar. Entonces, la trampa es decir, no tengo tiempo para. Eso es una trampa y no es verdad. Puede que no tengas mucho tiempo, pero tiempo para tomar unos segundos o unos minutillos, si tienes, y esos tienen un sobrepeso. Yo utilizo la metáfora de levadura, ¿no? Que es que necesitas muy poco, pero no puedes hacer pan sin ello, ¿sabes? Es la levadura que levanta toda la masa, ¿no? Lo dulce en la historia del señor ese que escuchaba la canción es que él no lo sabía, pero la canción que escuchaba era una de ellas que yo utilizaba para escribir el libro. O sea que yo me pongo música para escribir y todo este libro se escribió la música de Nils Fram y la canción que escuchaba en ese email que me mandó fue una canción de Nils Fram. Fantástico. O sea pues se nota, Robert, en la lectura del libro que estabas inspirado, porque realmente lo he disfrutado muchísimo y lo recomiendo mucho. Entonces, para cerrar, me gustaría solamente preguntarte que las personas que te descubran hoy, pues, ¿cómo pueden saber más de ti en tu web, tu referencia para saber más de Robert Poynton y sus proyectos? Sí, bueno, la página web mía propia, que es mi nombre, Robert Poynton, con y.com. Ahí hay noticias de todas las demás cosas que hago. Enlaces. Yellow también tiene su página web, que es Yellow Learning, todo en inglés, .org o .com, las dos cosas. Y los medios sociales, pues, los he abandonado ¿sabes? Las redes sociales por este mismo motivo. Hago un poco de Instagram, pero como de disfrute y placer, y porque para mí me da placer ver imágenes, pero no me engancha, no me lleva a otro artículo, a otra cosa que debo leer y tal y cual. Entonces, la web es mi medio principal. Fantástico. Pues pondremos esas notas en las notas del capítulo para que las personas que te hayan escuchado hoy pues puedan averiguar más de ti. Me parece muy sabio también que seas tan selectivo también en qué tipo de medios estás y el para qué. Creo que escucharte es una invitación constante a la conciencia. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta conversación y nada, espero que nos veamos algún día y que podamos seguir compartiendo conversaciones como esta y que sigas publicando libros, te seguiremos la pista sin duda. Pues muchas gracias, Joan, y muchas gracias por hacer el contacto y ha sido una conversación muy interesante para mí también. Gracias. Fantástico, pues gracias y hasta pronto, Robert. Bien, pues hasta aquí este nuevo episodio sobre la pausa y el valor del uso consciente del tiempo.
Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Si escuchar este episodio pensáis que puede ser útil a más personas, compartidlo en vuestras redes para ayudar a otros a poner en valor el único recurso que no vuelve, el tiempo. Encontraréis información de Robert en las notas del capítulo y acceso a más conversaciones en las mejores plataformas podcast y siempre en mi web joanclotet.com. Gracias de nuevo por estar aquí, cuidaos mucho y hasta pronto.